alegra mucho que estén esta mañana una vez más con nosotros. Quiero invitarles a que vayamos a la escritura de una vez. Romanos capítulo 8, versículos 10 dice lo siguiente: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Es decir, Pablo está hablando a todos aquellos que han tomado la decisión de seguir a Cristo, que han tomado y que han abrazado el sacrificio de Cristo en la cruz. En versículo 12 dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Siempre he creído que esta es una de las mayores evidencias de que una persona es hija o es hijo de Dios, por las señales de verdadero arrepentimiento que muestra, ¿sí? Santiago dice que Dios al que ama corrige, ¿cierto? Y la corrección siempre se tiene que notar en mi capacidad de asimilar lo que he hecho mal, ¿cierto? Y el Espíritu Santo es el que hace esa obra en nosotros. O sea, los que somos guiados por el Espíritu, realmente somos hijos de Dios. La forma en que nosotros vemos el pecado es un fiel reflejo de que somos hijos de Dios. Versículo 13, versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. ¿Ustedes han notado cómo eran o han podido determinar la diferencia, cómo eran sus vidas respecto a la eternidad, las preguntas cruciales de la vida? ¿Qué va a pasar? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué pasaba con todas esas preguntas antes de conocer a Jesús? ¿Les producía temor? Un poco. Pues lo que dice Pablo es que las personas que no han aceptado a Cristo viven todavía bajo ese temor, pensando en qué hay más allá, pensando en una esperanza que sea duradera. Y nosotros ya hemos dejado eso atrás, y ahora el Espíritu Santo que mora en nosotros nos recuerda que somos hijos de Dios, que ya no vivimos en esa esclavitud de temor. Versículo 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea, tenemos que repartir nuestra herencia con Cristo. No, somos unos afortunados. Tenemos al mejor papá, el dueño de todo. Y como hemos hablado, no es que solamente heredamos las riquezas, ¿sí? Heredamos su carácter, ¿cierto? Así que necesitamos abrazar también ese tipo de herencia. Dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Básicamente vamos a estar moviéndonos esta mañana en este texto. Pero antes de continuar, tal vez al tratar de explicar este texto, quiero que prestemos atención al siguiente comercial. Hola, Aitana. Me llamo Josep Mascaró y tengo 102 años. Soy un suertudo. Suerte por haber nacido como tú, por poder abrazar a mi mujer, por haber conocido a mis amigos, por haberme despedido de ellos, por seguir aquí. Te preguntarás cuál es la razón de venir a conocerte hoy. Es que muchos te dirán que a quién se le ocurre llegar en los tiempos que corren, que hay crisis, que no se puede. Esto te da fuerte. Yo viví momentos peores que este, pero al final de lo único que te vas a acordar es de las cosas buenas.
entretengas en tonterías que las hay y vete a buscar lo que te haga feliz, que el tiempo corre muy deprisa. He vivido 102 años y te aseguro que lo único que no te va a gustar de la vida es que te va a parecer demasiado corta. Estás aquí para ser feliz. Y tomar Coca-Cola. Ahí está Coca-Cola y sus comerciales. Siempre he creído que son de las mejores campañas publicitarias. Me gusta este comercial, me gusta mucho. Cuando lo vi, creo que andaba buscando otro comercial y después me llamó mucho la atención. Para entonces, no estoy muy seguro, pero quizá para el 2009 creo que se grabó el comercial. Y para entonces reunieron a la persona más adulta que existía sobre la faz de la Tierra, 102 años, y a la persona más joven. Y básicamente el comercial tiene que ver con la persona más adulta tratando de predecir el futuro inmediato de un recién nacido. ¿Y notaron ustedes algunas cosas? Por ejemplo, le dice, estoy aquí porque seguramente alguien te va a decir que a quién se le ocurre llegar por estos días, en que hay crisis y en que no se puede. ¿Ustedes han escuchado eso antes? ¿Cierto? Es pan de cada día. ¿Para qué hacer más humanos? Deberíamos parar ahí. Pero ¿qué es lo que mantiene viva una sociedad? ¿Cierto? Una cultura. Si no es el mandato de Dios de procrear y que cada vez hayan más y más humanos. Cuando nosotros estamos por cumplir 1 año de casados con mi esposa. Incluso antes de que nos casáramos, la pregunta estaba ahí, todo el tiempo. ¿Y piensan tener hijos? Y claro que pensamos tener hijos y le pedimos a Dios que nos dé el privilegio de tener hijos. Pero también sabemos un poco de la responsabilidad. Bueno, sabemos porque pensamos que es una responsabilidad grande. Estamos seguros que cuando Dios nos dé el primer hijo, niña o niño, la pregunta va a ser, ¿y el hermanito para cuándo? ¿Cierto? Eso es típico, ¿cierto? Los que son papás saben que eso es así. Cada vez es más difícil el tema de los hijos. Casi al punto que, como alguien diría, el tema de los hijos es tan crítico que aquellos que más los planean son aquellos que están cohibidos del mismo privilegio. Y es verdad, es una realidad. Y tiene que ver con lo que estamos experimentando a nivel social, ¿sí? El tema de las familias se ha vuelto todo un dilema. Y va desde cosas que uno creería profundas hasta cosas que uno dice, ¿en serio es la razón por la que no quieres tener un hijo, por la que no quieres procrear? Es difícil. Nosotros queremos tener hijos y pedimos a Dios que nos dé hijos. Por ahora nos deleitamos en nuestros sobrinos. Alguien dijo, lo bueno de los sobrinos es que los puedes devolver. Los tienes un fin de semana. No me quiero amañar mucho siendo tío, ¿sí? Yo creo que ya vivimos la etapa de tíos y ahora queremos vivir esa otra etapa. Sin embargo, es algo que merece ser pensado. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? Sí, tener un hijo es una responsabilidad. Y de una u otra forma, el tema de la familia terrenal nos lleva a pensar en la gran obra que Dios ha hecho a través de cada uno de nosotros y por cada uno de nosotros. O sea, de una u otra forma, la situación que estamos viviendo a nivel social termina siendo un reflejo de una realidad espiritual. Ahora, ¿ustedes han notado cómo las familias han cambiado? Ahora, el hecho de que las familias cambien es natural en una sociedad cambiante. Todo el tiempo la sociedad está cambiando. Pero basta mirar que unas 2, 3 décadas atrás, y normalmente las parejas, ¿cuántos hijos tenían? Muchísimos hijos, ¿cierto? Conozco personas que tuvieron más de 20 hijos.
Y no era a causa de la falta de la televisión. Era un problema de visión, ¿sí? Nosotros hacemos bromas con ese tipo de cosas, ¿cierto? No, es que no existía la internet, entonces, no. Yo creo que es un tema de visión, ¿cierto? Y era una perspectiva que se tenía. Por ejemplo, si no estoy mal, creo que yo por parte de por parte de mi padre, tuve, creo si no estoy mal, 12 o un poco más de tíos. Conocí a 3 de ellos. No conocí a más tíos. Pero papá, creo que lo intentó, solo le alcanzó hasta 6, hasta la mitad. Y yo no estoy pensando en imitarlo. ¿Sí? Para mantener el equilibrio. ¿Saben? La razón principal, quizá, sea el hecho de que unas décadas atrás se veía mal socialmente el que una pareja no quisiera tener hijos. Eso era un tema social. Si una pareja no deseaba tener hijos, era mal visto socialmente y era juzgado fuertemente. De hecho, ustedes notaron en el video cuál era la razón o el impedimento que tenían esta pareja o especialmente ella, para hacerse el procedimiento. Hay una regla social. Y es que mínimo, si ella era fértil, es diferente en otras circunstancias, pero si una mujer es fértil, le exigían ¿cuántos hijos? 2, ¿cierto? Mínimo 2, y luego sí realizarse el procedimiento. Ustedes han escuchado de sociedades, países que ahora están invitando a las nuevas generaciones a que tengan hijos. Sí, y tuvieron que vivir momentos coyunturales que fueron difíciles y que fueron de crisis, porque simplemente hubo una generación que no tuvo hijos, ¿sí? Y después tuvieron que hacer otros ajustes. O sea, de una u otra forma, creo que es un mandato de Dios, ¿cierto? Dios le dijo a Adán y Eva, llenen la tierra, ¿sí? Llenen la tierra. ¿De qué? Sí, de cultivos también. Pero cuando lo que había en ese mandato, en primera instancia, era multiplíquense, ¿sí? Llenen la tierra de humanos, sométanla, júzguenla. Ese era el mandato de Dios. De hecho, en gran parte para otras generaciones, en gran parte los hijos era la razón que daba fuerza al matrimonio, casi que era el fin del matrimonio. Y no estoy aquí para decir si debe ser así o no, porque entiendo que hay diferentes posiciones. Creo que es válido. Pero eso cambió. Ahora, ¿qué está pasando? Ahora la moneda se ha invertido. Ahora vemos muy mal que una pareja tenga muchos hijos. ¿Sí o no? Socialmente esa es una realidad. ¿Sí? Tengo un amigo que cuando le nació el tercer hijo, muchas personas lo tildaron de irresponsable, ¿sí? Y fueron acusaciones serias. ¿Por qué? Porque si antes, unas décadas atrás, era mal visto que tuvieran o que no quisieran tener o que tuvieran pocos hijos, ahora vemos mal, o la sociedad ve mal, que quieran o que anhelen tener muchos hijos. Quiero pedirle a Samuel que porfa me ayudes con la imagen. Y más que, creo que ajusté un poco mal esa imagen, pero básicamente lo que ellos dicen y están celebrando en su página de Instagram es que están celebrando y quieren compartir con todo el mundo la alegría de que nunca serán padres. Y claro, como ellos dijeron en el video, hubo todo un montón de reacciones. De hecho, eso fue conocido, creo que mundialmente, ¿sí? Y hay todo tipo de posición. Hay personas que dicen, genial, muchas más personas deberían pensar de esa manera. Y hay otros que dicen, creo que no está bien. Y hay opiniones divididas, ¿sí? Bueno, al principio ellos dicen que todos los juguetes van a ser para ellos. Suena un poco egocéntrico. Pero creo que las opiniones se quedan ahí. Esto ocurrió en enero de este año y son de los nuestros, ¿sí?
Es una pareja de Medellín y ahora los conocemos, yo no los conocía. Pero buscando y tratando de encontrar algunos datos en la internet que nos hicieran ver la realidad social, me encontré con ese dato y me parece curioso. De hecho, ¿saben? Hay algunas, creo que en Europa y en Estados Unidos, tal vez Jonathan me corrige, hay toda una tendencia y hay todo un movimiento que dice que sueldo completo, no hijos, básicamente. Y hay todo un movimiento de personas que dicen nosotros no queremos tener hijos, queremos simplemente ser libres. Y saben, yo sospecho que es una tendencia que cada vez va a crecer y va a crecer más. Esta chica lo dice en el video, no lo había hecho antes porque las leyes no me lo permitían, pero ahora las leyes, ¿qué? Han cambiado, ¿sí? O sea, ahora las leyes me lo permiten. Y supongo que es algo que va a seguir creciendo. El problema, yo siento que no es necesariamente aquellos que no desean tener hijos. Creo que como en todo es una moneda de dos caras. Siento que el problema mayor en una sociedad como la nuestra no es que padres o parejas no deseen tener hijos. Creo que el problema aún mayor son aquellos que los tienen y no quieren asumir el rol de padres. Ahora, hay dos cosas en la balanza ahora. No sabemos qué pesa más, ¿cierto? Esa es otra realidad y que es muy triste y que para nosotros es más que palpable. De hecho, una encuesta que salió a finales del 2015, es la encuesta nacional de demografía y salud, para el año 2015, esto lo hacen cada 5 años, revelan las estadísticas. Y saben, para el año 2015, es decir, entre el 2010 y el 2015 en Colombia, el porcentaje de niños que nacían, el 50.5% de nacimientos en Colombia era productos de embarazos no deseados. 50.5% de los niños que nacieron básicamente entre el 2010 y el 2015 eran productos de embarazos no deseados. ¿Qué es peor? ¿Qué pesa más? No estamos aquí para juzgar eso, aunque es un buen tema. De hecho, creo que es un tema que vamos a estar abordando, tal vez uno de los temas que vamos a estar abordando para el mes de octubre. Desde ya los invitamos a que hagan parte también de esa serie. Pero las razones detrás de embarazo no deseado. ¿Por qué podría un embarazo no ser deseado? Muchos de esos hijos son de parejas, de hecho, estables, ¿sí? Que tal vez están esperando un tiempito o están esperando mejorar algunas condiciones. Eso puede ser producto de un embarazo no deseado. Como también puede ser producto de un embarazo no deseado, y creo que es la categoría que más arriba está, que no están preparados para ser padres, que fueron productos, como dice la canción, de una noche de copas, o que simplemente no comprendieron o no entendieron, no hicieron caso omiso a las implicaciones del momento. Hay muchas razones detrás de. Pero ustedes pueden imaginar o sugerir un pronóstico social para una generación que llegó al mundo en esas condiciones. O algunos sin papá, otros sin mamá, y así tuvieron que crecer. Tal vez algunos de ellos no han sido reconocidos todavía, y es casi toda una generación, o por lo menos casi la mitad de una generación. Eso es fuerte, eso es triste. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pesa más? Pero ¿cómo vemos eso desde otro escenario que sea más amable? Uno de los temas, quizá el más crucial, cuando nosotros nos referimos a la gracia aplicada a nuestra vida, es el de nuestra paternidad. ¿Recuerdan que hemos hablado de eso? Nuestra paternidad espiritual. Como hemos mencionado, gracia es tener una familia, ¿cierto? Que es esta familia, que es la iglesia. Pero también es tener una herencia. Los padres terrenalmente se esfuerzan y muchos de ellos se sacrifican
por dejar una herencia a sus hijos. Algunas de esas herencias son económicas, otras son morales. Hay discusión también sobre eso, sobre si es bueno o es malo dejarle, o por lo menos preocuparse demasiado por dejar herencia a sus hijos. Si son económicas, creo que me inclino hacia el lado de que no es tan bueno, ¿sí? Pero hay una herencia. Pero ustedes notan el orden de los factores. Antes de una familia, hubo una pareja, ¿cierto? Que tuvieron un plan. Hay un padre. Todo comienza por la paternidad. Si tenemos un padre que es Dios, tenemos una familia y tenemos una herencia. Tenemos algo que esperar y que desear de ese padre espiritual. La gracia se resume en eso, en que cuando éramos objetos o que despertaban la ira de Dios, Él nos hizo sus hijos. Pudo habernos perdonado simplemente, y eso solucionaría gran parte de nuestro problema. Pero hay una tremenda diferencia en tener el perdón de alguien, a tener el perdón de alguien y que vivamos y que podamos experimentar una relación de padre e hijo. Hay una tremenda diferencia en ello. Entonces, volvamos al texto en Romanos, el que leímos al principio. Y hay un término que a mí me llama muchísimo, muchísimo la atención, y que tal vez es una de las soluciones que encontramos terrenalmente para una sociedad como la que hemos tratado de describir esta mañana, y es el término adopción. ¿Saben? No es el invento de una sociedad. De hecho, ni siquiera el término adopción es un invento del hombre. Es un invento de Dios. Y cuando pensamos en el término adopción, pensamos en varias implicaciones. Si ustedes tienen el boletín y el primer punto, adopción implica que hubo una decisión. Adopción implica una acción libre, a voluntad. Significa que fuimos escogidos. Cuando hablamos de adopción, el término adopción sugiere que hubo una planeación. Sugiere que las actas de nacimiento espirituales no hablan de imprevistos, sino que hablan de planeación, hablan de proyectos. Terrenalmente, hablamos de no sé qué pasó, pero las actas que Dios lleva son completamente distintas. Es decir, Dios sí planea quiénes van a ser sus hijos. Y si ustedes están aquí, si nosotros estamos aquí esta mañana, es porque Dios lo planeó desde el principio, para que nosotros fuésemos sus hijos. Nosotros decimos que no podemos escoger nuestra familia, ¿cierto? Y eso es verdad. No escogimos a nuestros padres y nuestros padres no nos escogieron a nosotros. ¿Nos planearon? Sí, yo espero que sí. Creo que así fue. Nos planearon, mas no pudieron incidir mucho sobre nuestro estado físico, sobre nuestro coeficiente intelectual. ¿Sí o no? No. Hay algunas vitaminas que pueden ayudar, ¿cierto? Algunas pautas o claves antes de dar a luz, ¿cierto? Que tal vez ayudan con el bienestar físico de la criatura. Pero no hay mucho que uno pueda decidir. O ustedes como padres decidieron si sus hijos iban a tener los ojos claros, el cabello castaño. ¿Lo hicieron? No, no lo hicieron. ¿Y qué si lo hubiesen hecho? ¿Cuál era la probabilidad de que eso pasara? No, era muy, muy poca, ¿cierto? Pero ¿saben? Cuando se lleva a cabo una adopción es diferente, porque cuando se lleva a cabo una adopción, la persona que va a adoptar sí puede escoger, incluso puede escoger el sexo, si es niño o si es niña. ¿Notan ustedes cómo afecta eso nuestra vida espiritual delante de Dios? ¿Qué implica el hecho de que Dios nos escogió?
Implica que Dios nos escogió tal y como nosotros somos. Chiquitos, grandes, de mediana estatura, negritos. ¿Saben? Dios nos escogió. Él sabía cómo éramos. Él no lo hizo al azar. Ni siquiera fue un anhelo de decir yo quisiera que fuera así. No, nos vio tal cual éramos. Nos dijo, no me importa que no tengas una nariz perfilada, no me importa que no te vaya a salir mucha barba, que no tengas el cabello en abundancia, que no tengas el volumen corporal que deseas incluso. No, Dios nos escogió y lo hizo en una libre decisión. Él no estaba obligado a hacerlo, pero lo hizo por amor a cada uno de nosotros. A propósito, hablando terrenalmente y a este nivel de humanos, ¿sabían ustedes que existen estudios que se han realizado en busca de que los nuevos padres puedan escoger los genes que darán forma a sus hijos? Los hay. Se han hecho estudios científicos que buscan por lo menos que los padres puedan incidir en cosas como el color del cabello, color de ojos, su estado físico, incluso el coeficiente intelectual de sus hijos. Es interesante, pero están a esa búsqueda. Ahora, ¿ustedes pueden imaginar dónde eso llegue a ocurrir? ¿Será que vamos a tener una raza de superhumanos? Yo imagino que es lo que están buscando. Pero ustedes pueden imaginar quiénes tienen acceso a ese tipo de cosas, de privilegios, entre comillas. Si eso llega a ocurrir, ¿dónde van a quedar nuestros hijos? Ahora, tal vez estoy pensando negativamente a futuro, pero ¿quiénes tendrían posibilidadmente en una sociedad como esa, que piensa de esa manera, en que tiene que tener cierta estatura, cierto perfil, cierto nivel de conocimiento? Eso es lo que están buscando. Qué bueno que Dios no piensa de esa manera, ¿cierto? De hecho, qué bueno que Dios nos escogió en primer lugar cuando éramos esclavos. O sea, no porque fuésemos superdotados o autosuficientes, no, nos escogió porque nos vio en necesidad. En segundo lugar, nos libró de las manos de un padre que no nos daba ni siquiera la opción de escoger. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús a los fariseos? Ustedes son hijos de su padre, el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Simplemente van como ciegos tras sus acciones. Pero también significa que podemos deleitarnos en una relación íntima, estrecha y única con Dios, en la cual podemos exclamar, Abba, Padre. Segundo punto en sus boletines, implica una relación especial. ¿Saben? La salvación es más que huir del castigo. Nosotros a veces vemos, y a veces el evangelio que le presentamos a la gente es, mira, si no aceptas a Cristo como Salvador personal, te vas a perder. Y eso es verdad. Pero la salvación va más allá de escapar del infierno. Implica experimentar una relación estrecha con nuestro Padre Celestial. Y eso lo hace mucho más especial. No se trata de huir, se trata de abrazar a nuestro nuevo Padre. Muchas personas utilizan, de acuerdo al nivel de intimidad en una relación, uno también utiliza los términos, ¿cierto? Las parejas tienen sus propios términos de comunicación para referirse el uno al otro, ¿cierto? Cosita, cucurrumí, las que ustedes se puedan imaginar. Pero han notado que cada pareja tiene formas distintas de manifestarse el afecto y de expresarse o de llamar al otro. Con Dios puede ocurrir lo mismo, y de hecho con nuestros padres ocurre lo mismo. Hay personas que han ido al extremo. Refiriéndose a Dios, algunas personas dicen Chuchito. Tenía un amigo que decía el hippie, refiriéndose al cabello de Jesús.
y alegan que es un nivel de intimidad y que son parceros con Dios, porque hay personas que lo hacen. Y si eso expresa un nivel de intimidad, bueno, pues se quedan esas personas. Pero Dios también dice que no debemos utilizar su nombre a la ligera. Pero ¿saben? Lo que Pablo nos dice aquí es bien interesante. Lo que Pablo está diciendo es que nuestra relación con nuestro Padre Celestial puede ser tan íntima que podemos llegar a decirle, papito Dios. Abba, en el griego, significa exactamente eso. Un término tan cercano, tan especial, tan íntimo, que podemos referirnos a Dios de esa manera también. Cuando nosotros nos llamamos a nuestro Padre terrenal, a veces le decimos papá, pocas veces le decimos padre, pero tal vez muchas veces le decimos papi, ¿cierto? Papito o pa. Es un diminutivo que es apropiado y que refleja una relación íntima muy especial con nuestro Padre Celestial. Así que papito está bien delante de Dios, ¿sí? Eso es genial cuando uno se siente de esa manera. Y punto número 3, el que somos adoptados por Dios implica una garantía eterna. ¿Ustedes han notado la dificultad que se tienen o han escuchado un poco de la dificultad que existe para adoptar en nuestro país? Es demasiado grande, es demasiado, hay muchos impedimentos. Tengo amigos que han tratado de hacerlo y es muy difícil. En la cultura romana, para que se pudiese efectuar una adopción con todas las obligaciones, era necesario la presencia de 7 testigos. 7 testigos. Ahora, ¿qué tipo de testigos? No era cualquier testigo, eran personas que fuesen muy reconocidas y que tuviesen una buena reputación. Y esas personas estaban en el juzgado para hacer evidente y para dar validez al acto que se llevaba a cabo. O sea, para una adopción. En nuestro país no es diferente. Hay mucho que piden aquí. Desde tener mucho dinero, tener una buena salud física, especialmente emocional, entre otras tantas cosas que hacen que sea tan difícil. Pero ustedes y yo no estamos de acuerdo con eso, en un sentido. ¿Sí o no? ¿No estamos de acuerdo con que los adoptantes estén en la capacidad de brindar un bienestar, por lo menos emocionalmente bueno, a esa criatura? De una u otra manera refleja nuestro sentir, ¿cierto? Así que es bueno. Romanos, cuando Pablo le escribe a los romanos, espiritualmente hablando, les dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué? De que somos hijos de Dios. ¿Notan lo que está ocurriendo cuando Dios nos adopta? ¿Necesitamos testigos? ¿Cuántos testigos necesitamos? ¿7? ¿8? ¿El de la iglesia? ¿El del equipo pastoral? No. Lo que Pablo les está diciendo, mira, ustedes no necesitan testigos. El mismo Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que ¿qué? De que somos hijos de Dios, somos hijos legítimos de Dios. Ahora Él nos ha adoptado. De hecho, adopción implica que pertenecíamos a otra familia y que ahora Dios nos ha pasado a su familia y que nos ha dado todas las garantías como hijos legítimos. Podemos gozar de todos los placeres como hijos de Dios. No necesitamos nadie más, ni necesitamos a nadie más. ¿Saben por qué eso es una garantía para nuestras vidas como hijos de Dios? Porque las personas pueden fallar. Porque las personas no son eternas, son emocionales, cambiamos de parecer. Pero ¿saben qué ocurre con Dios? Cuando Dios dice, yo te adopto y tienes la promesa de que vas a estar bien, es porque así va a ser. Aun cuando sentimos que no estamos tan bien.
Dios tiene la capacidad de darnos esa garantía. Así que si el Espíritu Santo dice que somos hijos de Dios, tenemos esa garantía. Y esa garantía es eterna. El salmista, mucho antes, siglos antes de que Pablo nos revelara esta realidad, escribió lo siguiente. En el Salmo 27, versículo 10, dice: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. En la Reina Valera de 1960 dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, ¿con qué? Con todo, Él me recogerá, Jehová me recogerá. ¿Saben? Espiritualmente hablando, nuestro papá nos abandonó. Y no solamente nos abandonó, sino que nos llevaba por el peor camino. Teníamos el peor destino asegurado con Él. Pero este papá, nuestro nuevo papá, Dios, nos adoptó. Y ahora nos dice, aunque las personas los abandonen, aunque incluso las personas más cercanas se alejen, yo estaré ahí. Soy tu Padre, no te voy a abandonar. Y es una garantía que tenemos eterna. Nada ni nadie tiene la capacidad de cambiar esa realidad. Aún los padres terrenales fallan, ¿cierto? Aún en el afán de hacer lo que es correcto para sus hijos, pueden fallar. Pero saben, Dios es el Padre por excelencia. Dios no falla, Dios no se equivoca. Así que si somos hijos de Dios, podemos estar seguros, completamente seguros en Él. Dios nos buscó, nos encontró y nos llevó de vuelta, o promete llevarnos de vuelta a casa. Y nos dio propósito. Mi pregunta es, y la pregunta que necesitamos hacernos es, ¿estamos seguros de que somos sus hijos? ¿Estamos completamente seguros de tener esa garantía de que nada ni nadie nos va a separar y nos va a quitar esa realidad? La pregunta ahora es, ¿has experimentado la libertad, la ternura y la seguridad que Él y solo nuestro Padre Celestial puede ofrecernos? Como leímos al principio, los que son guiados por el Espíritu entienden estas cosas y podemos experimentar y vivir estas cosas. Así que si tú has experimentado el consuelo de Dios, has experimentado esa paternidad, yo me alegro por ti, porque si alguien hace que eso sea posible es el Espíritu Santo. Pero si tú no estás seguro o segura esta mañana, hoy puedes cambiar esa realidad y puedes abrazar el regalo de Cristo en la cruz. Y como bien dice la Escritura, puedes pasar de ser una criatura a ser hijo o hija de Dios. ¿Saben? Alguien escribió, olvido ahora quién es el autor, pero alguien escribió lo siguiente, o por lo menos es la idea. Dice, esta tierra es el único infierno que vivirán los hijos de Dios. Esta generación, esta humanidad. Para aquellos que somos hijos de Dios, esto es lo más difícil. Pero saben, para aquellos que no son hijos de Dios, esto es lo más bello. Porque lo difícil está por venir. ¿Y saben nosotros por qué enseñamos una serie que llamamos Día Cero? Porque al igual que nosotros un día empezamos una historia con Jesús y cambiamos esa realidad, nosotros deseamos que cada vez más personas pasen a ser hijos de Dios, que pasen a ser parte de esta familia. Y por eso Dios nos ha puesto aquí. Y por eso Dios nos ha entregado esta responsabilidad. Así que la vida en la eternidad solo será mejor si desde ya pasamos a la familia de Dios. No hay otra manera, no hay esperanza si es que eso no ocurre. Así que si tú no has tomado esa decisión en tu vida, hoy puede ser el día.
Y yo quiero invitarlos a que tomemos un momento de oración y que nosotros pensemos en nuestro Padre Celestial. Si yo les preguntara esta mañana, ¿cuántos de ustedes están seguros o cuántos de ustedes sienten en su corazón y tienen la garantía de que el Espíritu Santo les dice, mira, tú eres un hijo de Dios? ¿Cuántos de nosotros podríamos levantar la mano esta mañana? Por favor, si tú sientes que eres un hijo de Dios, levanta tu mano. Gracias. Gracias. Si hay alguien más que con mano levantada esta mañana diga, mira, yo soy un hijo de Dios. Amén. Me encanta eso. Pero quiero hacer la pregunta, si hay alguien esta mañana en este lugar que dice, mira, yo no he podido entender eso todavía. Aún no logro entender por qué es importante tomar una decisión por Jesús. Voy a la iglesia, tal vez soy un buen padre, tal vez soy un buen esposo, tal vez doy mis diezmos, ayudo a la gente, soy buena persona. ¿Por qué tengo que tomar una decisión por Cristo? Si esa es tu situación esta mañana y no estás seguro por qué debes hacerlo, puedes levantar tu mano. ¿Hay alguien que con mano levantada diga, mira, yo no estoy seguro, yo no tengo esa seguridad? ¿Hay alguien? Padre, tú has visto las manos que aquí se han levantado. Y Rey, yo sé que tú te deleitas en esa realidad. Yo te doy muchas, muchas gracias por escogernos, por elegirnos. No porque fuésemos súper especiales, sino que lo hiciste en tu amor. No por mérito de nosotros, sino porque te place amarnos, porque te deleitas en darnos todo tu amor, en que nosotros seamos partícipes no solamente de lo que tú eres, sino de tu cuidado, de tu ternura, de tu esencia. Gracias, Rey, por escogernos y por hacernos recipientes de tu amor antes que de tu ira. Y gracias por hacerlo en tu libre elección. Y mi Rey, yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos que también lo han experimentado. Y Señor, te ruego que estas palabras y esta enseñanza no solamente quede en nuestra mente, sino que cuando nosotros la bajamos a nuestro corazón y la entendemos y la abrazamos, entonces entendemos la realidad que viven muchas personas espiritualmente a nuestro alrededor, que están abandonados o que peor, están a la merced de un padre tirano, que no ama, que es mentiroso y asesino desde el principio. Y que entendiendo esa realidad, Señor, nosotros no dejamos escapar la mínima oportunidad que tenemos para comunicar esta verdad, para que ellos también no solo escapen del castigo eterno, sino que empiecen a disfrutar de los placeres del paraíso desde ya, como hijos tuyos. Muchas gracias por esta mañana que nos has dado y te ruego, Rey, que nos des un muy buen tiempo en creciendo juntos, Señor. Que también a través de Felipe, su vida y cómo tú lo has guiado en este proceso, Él pueda animarnos, inspirarnos y ser muy, muy, muy especial. Que sea de bendición ese tiempo para cada uno de nosotros esta mañana, Señor. En tu nombre, amén.